Muy buenos días para todos los hermanos y amigos que nos están viendo en nuestro devocional Volvamos a Dios. Ese es un espacio que ha sido creado, diseñado para bendecir y para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Amén. Y hoy estaremos dando el cierre a nuestra serie de mensajes que veníamos tratando sobre los matrimonios. Sabemos que es un tema muy hermoso, pero también es un tema que requiere de mucha sabiduría porque la convivencia en el día a día pues no es fácil. Por eso para hoy tengo el honor de presentar a una pareja de esposos que es nuestro hermano Julián Orostegui y nuestra hermana Melisa Espinosa. Bienvenidos, hermanos. Amén, hermana Dilma, muchas gracias por la invitación. De verdad, pues el día de hoy esperamos ser de gran bendición también para todos los que nos escuchan y privilegiados de estar acá. Amén, gracias. Hermana Amén, Melisa. sí, muchas gracias. De pronto estar ahora de esta parte del programa, esperamos ser de bendición para cada una de sus vidas. Amén, sé que así será. Y bueno, también nos acompaña nuestro hermano y pastor Adriano Rodríguez, que es el que nos ha estado bendiciendo a través de la palabra con esta serie hermosa sobre los matrimonios. Y bueno, hoy lo tenemos una vez más para apoyarnos en algunas preguntas que nos han dejado escritas en los devocionales que ustedes están viendo desde casa. Así que una vez más, hermano, bienvenido. Gracias, hermana Ilma, gracias a todos y a todos los que están siguiendo este programa también por escucharnos, ¿no? Y poder participar también de esta bendición. Bueno, allí donde usted se encuentra, le invito que si tiene la facilidad de tomar la palabra del Señor, lea junto a mí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Amén. Y dice la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Bueno, a partir de este texto base, vamos a dar inicio pues a todas las preguntas que nos han dejado la audiencia y que pues hoy queremos darle claridad a ese tema. Y bueno, hoy nuestra pareja de invitados, que es el hermano Julián, nuestra hermana Melisa Orostegui, que ellos pues llevan 7 años de casado, tengo entendido, Amén. y tienen 2 hermosos hijos. Y pues hoy queremos introducir este tema pues haciéndole la pregunta, ¿qué tal ha sido esa experiencia de 7 años de casados? Bueno, hermana Dilma, desde un principio, para mí siempre como que deseé tener una familia, ¿sí? Una familia que honrara primeramente al Señor. Y parta de que pues yo vengo de una familia que es disfuncional, ¿sí? Mi padre y mi madre nunca llegaron a casarse, pero en mí siempre había como eso, ¿no? Como ese deseo de poder estar con mi esposa, con mis hijos, en mi hogar. Bueno, sí, en estos 7 años creo que ha sido un tiempo de aprendizaje. No es fácil de todos modos porque la convivencia, algo que sí hemos aprendido los dos es a tratar de llegar a acuerdos porque la convivencia no es fácil, ¿sí? Bueno, ustedes tocan y bueno, una parte muy importante y pues acá queremos hacerle una pregunta a nuestro hermano Adriano. Sé que en los anteriores devocionales su merced nos explicaba de algo de cómo mejorar de pronto esa comunicación, ¿sí? ¿Cuál es como el punto clave en el hogar para que los esposos tengan una buena comunicación, hermano Adriano? Bueno, pues lo felicito, ¿no? Porque la ciencia dice que son 7 años de acople, ¿cierto? De 3 a 5 o 7 años que dura el acoplamiento, que como la hermana Melissa dice, no es fácil. Y no solamente a usted, o sea, todas las parejas pasamos por ese proceso que es como la primera etapa. Es una etapa que no es fácil, porque es acoplar ahí dos personalidades, ¿sí? Dos caracteres y las cosas pues hay que llevarlas con muy buena paciencia. Realmente la mayoría de fracasos de matrimonio ocurren en esa primera etapa, ¿sí? La gran mayoría de matrimonios que no prosperan es en esa etapa donde hay ese rompimiento. Y pues lo felicito porque llegaron y seguirán adelante con la ayuda del Señor. Bueno, yo considero que la parte de la comunicación siempre debe haber alguno de los dos que sea el que busque la reconciliación. Siempre habrán discusiones, habrán situaciones, habrán tiempos de molestia, donde alguno de los dos tiene que ceder, ¿sí? El matrimonio se trata de eso, de ceder, de buscar, de no quedarse,
como dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino de buscar al otro para dialogar, para llegar a los arreglos que hayan que hacer. Precisamente en esos primeros años son años donde eso hay que hacerlo muy seguido, donde eso ocurre muy a menudo y uno tiene que estar ahí constantemente, pero como lo hemos dicho, o sea, al matrimonio venimos a darlo todo, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer vienen a entregarlo todo de una manera sacrificial para lograr que esta unión salga adelante. Yo considero eso, o sea, siempre entre los dos debe haber alguien que sea el que busque al otro para arreglar las cosas. Bueno, para nuestra hermana Melissa, nuestro hermano Julián, algo que pues ustedes que ya tienen hijos, que es algo que también influye mucho en la relación como pareja, ¿no? ¿Qué consejo les pueden dar de pronto a las personas que están casadas y que dicen, bueno, vinieron los hijos y ya no hay ese mismo tiempo como pareja? ¿Cómo lo hacen ustedes para tener ese tiempo en pareja? Bueno, pues primeramente entender que los hijos, primeramente y bíblicamente dice que es una bendición, ¿no? Es una bendición para cada uno de nosotros. Dice, bienaventurado el varón que llena su aljaba de hijos, ¿sí? Entender primeramente eso, hermana Dilma, entender que un hijo no es una carga, que un hijo no es algo de lo cual sus sueños se van a frustrar, ¿sí? Sino entender que un hijo es una bendición enviada de Dios, ¿sí? Poder entender eso. Para nosotros, el tiempo entre nosotros lo hemos pensado igual de esa manera. Lo mismo pasa, ejemplo, cuando uno sale del trabajo y llega a casa y encuentra que pues los hijos, por lo menos nosotros tenemos nuestros hijos pequeños, ¿sí? Que ellos quieren estar ahí jugando y uno está cansado. La idea de llegar a la casa es completamente desconectarme de lo que traía, ¿sí? Yo ya llego a casa y a partir de ahí, primeramente, algo que me pasa a mí personalmente es que cuando yo llego a casa, mis hijos pueden estar viendo televisión, pueden estar mirando un libro, pueden estar jugando con sus carros, pero cuando yo llego a casa escuchan el carro, escuchan la moto y directamente ellos salen a gritar papá, papá, papá. Para mí, o sea, ese grito de mis hijos ya me desconecta completamente de la carga, exacto, de la carga que yo traía. Si venía frustrado con algo, ya, eso ahí automáticamente muere. Y llego a casa a dedicar tiempo a mis hijos, a dedicar tiempo a mi esposa, ¿sí? Y de alguna manera es entender esto, ¿sí? Entender que hay tiempo para todo, como lo dice la palabra en Eclesiastés 3. Y ese es el tiempo de nuestros hijos. Tratar de disfrutar al máximo el tiempo con mi pareja, el tiempo con mis hijos. Entonces, es una de las maneras que nosotros hemos podido equilibrar también, porque pues la vida ministerial, la vida laboral, la vida personal se vuelven a veces muy automáticas, ¿sí? Pero es entender y tratar de disfrutar como ese momento ya que estamos en casa, que lo tenemos a nuestros hijos y a nuestra esposa. Bueno, disfrutar lo que más podamos acá. Bueno, no es que uno llene la aljaba de hijos, ¿no? Porque pues hablamos de llenar la aljaba de hijos, pero quedamos con 2. Sí, hermano Julián, llene su aljaba de hijos y con 2. Tengo muchos más, pero de otras mamás. Pero sí, sí creo de que llenar la aljaba de hijos sí es importante en el matrimonio los hijos, porque de pronto eso también ayuda como a estabilizar un poco la familia, siento, ¿sí? Porque a veces uno entra como en una monotonía, como el esposo, lo mismo, pero al llegar los hijos, eso nos requiere de poder compartir un poco más en cuanto a familia, en cuanto a con nuestros hijos, pero algo también muy importante y es que no lo hacemos muy seguido, pero sí tratamos de sacar un espacio de decir, dejamos los hijos donde la nona, dejamos los hijos donde los tíos y sacamos un tiempo los dos. Vamos y nos sentamos los dos, nos vamos a tomar un café, nos vamos a un centro comercial, vamos a algún lugar siempre los dos y nos comunicamos de pronto lo que nos está sintiendo, cómo nos estamos sintiendo, lo que nos está pasando. Incluso en una temporada nos sentábamos en un Oxxo en una esquina y estábamos pasando un fragmento, no difícil, pero sí algo como que nos tocó sentarnos los dos y decíamos, Juli, qué bonito es que nosotros tenemos al Señor y podemos decir, Él nos está ayudando. Pero mire todas esas personas que pasan, van sin rumbo,
no tienen al Señor. Pero qué bonito es Sí. cuando de pronto entendemos que teniendo al Señor, aunque vengan esos fragmentos, como pareja los dos tenemos que estar fortalecidos en el Señor para seguir adelante. Eso nos ha ayudado en este transcurso Bueno, del mira tiempo. qué buen consejo el que nos dan nuestros hermanos aquí, pues que ya están casados, ¿no? Es importante organizarnos en el tiempo para también tener esos espacios donde nos podamos comunicar como pareja, ¿sí? Bueno, hermano Adriano, una pregunta que me surge ahorita con lo que ellos estaban diciéndonos y es lo siguiente. Hoy vemos mucho joven, mucha juventud que desea casarse, sí, pero no desea tener hijos. ¿Qué piensa o qué dice la palabra del Señor al respecto de este pensamiento que tienen muchos jóvenes de casarse pero no tener hijos? Bueno, esto es algo que está ocurriendo en el mundo entero, ¿no? Y es que el índice de natalidad está bajando a unos niveles ya preocupantes, ¿cierto? Hoy precisamente comentaba algo con una persona y el índice de natalidad en Latinoamérica es del 1.5, un niño máximo 2. Pero el Islam, que pues los creyentes sabemos esta corriente doctrinal errada, tiene un índice de natalidad del 8.9. Y las estadísticas dicen que en el 2050 toda Europa será islámica. Porque ellos lo que hacen es prácticamente invadir o repoblar países enteros, y en este caso continentes enteros. El propósito de la unión matrimonial no es solamente tener una compañía o tener una ayuda idónea, como dice la Escritura, sino que el mandato divino es multiplicarse, ¿sí? Precisamente Dios trae a Eva, a Adán, y le da esa orden o ese mandato de señorear, pero también de multiplicarse. Bueno, ahora muchos dirán, pero en ese tiempo era una necesidad. Sigue siendo una necesidad. Sigue siendo una necesidad que las parejas tengan hijos, ¿cierto? Tengan hijos. Y yo considero que aunque hay muchas situaciones difíciles con los hijos, como el hermano Julián decía, es muy gratificante poder llegar a casa y que usted lo reciban sus hijos, ¿sí? Cuando la esposa puede estar en el hogar, cuando la esposa tiene el privilegio de poder criar a sus hijos, lo más gratificante para un esposo es llegar a su casa, ver a su esposa y ver a sus hijos crecer en ese ambiente. Eso es algo que Dios lo diseñó de esa manera y por eso llena tanto el corazón de los seres humanos. No se trata solo de producir dinero, no se trata solo de sacar carreras adelante o crear emporios o quién sabe qué cosas más. Fuimos llamados para servirle a Dios y una de las formas de servir al Señor y de honrarlo es desde la familia, ¿sí? Y yo considero que las madres deben entender eso, o las mujeres cristianas deben entender eso, que el llamado principal de ellas no es a levantar ministerios gloriosos, es hacer mujeres que levanten hijos para la gloria de Dios. Amén. ¿Cierto? Y eso se logra desde ese punto. No quiere decir que una mujer no se pueda desarrollar profesionalmente, pero la prioridad de ella no es esa, es la familia. Entonces, yo creo que se trata de eso, más bien de enfocarnos en el modelo bíblico y no dejarnos influenciar tanto por esto que viene ocurriendo en el mundo, ¿cierto? Que ya hoy muchas parejas se casan, se mandan a hacer una cirugía para no tener hijos y compran un perro. Un gato. ¿Cierto? Entonces, realmente, de pronto ahorita en Colombia no lo vemos como una problemática, pero esto tiende a suceder en muchos países. Quizás, hermano Adriano, quizás puede haber algo ahí de pronto de temor, de ver quizás de pronto padres, madres sufriendo a causa de sus hijos, ¿sí? De pronto que quizás aún han sido levantados dentro del evangelio y llegaron a una adolescencia, a una juventud y se apartaron, ¿sí? Y eso ha traído dolor a los padres, a las madres, a unas familias enteras y quizás de pronto, aún como lo dices, mucho creyente, mucha mujer cristiana se quiere abstener de tener hijos para no vivir esos procesos, ¿sí? Igual los procesos se viven, porque todo ser humano necesita ser o crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, todo creyente, y no quiere decir que el hecho de que no tenga hijos le va a hacer ese trabajo más fácil, ¿cierto? ¿No? El proceso de formación o de carácter, así sea una persona sin hijos y aún soltera, se tiene que dar.
de igual manera se tiene que dar, ¿cierto? Pero yo considero que cumplir el propósito de Dios en el matrimonio tiene que ver con la procreación, ¿cierto? Tiene que ver con extender ese llamado, ese legado. Y qué bueno es que un padre pueda también ver a sus hijos servirle al Señor. No todos sí son situaciones difíciles, las hay, lógico, pero eso hace parte del mismo proceso. Y la verdad, cuando Dios está en medio nuestro, siempre vamos a ver la victoria. Amén. Sí, quiero dar un apunte y es que sí hay algunos que dicen, no, yo veo a los bebés de Melissa y de pronto no quiero tener hijos. Pero estas son temporadas, ¿sí? No puede ser de que... Son etapas. Sí, son etapas y no quiere decir que porque los hijos del hermano tal son así, los míos van a ser así. No, porque ese es el temor que como creyente se le puede venir. Pero no tiene que tenerse esa parte porque dice que el que sabe hacerle bueno y no lo hace es pecado. O sea que debemos Sí, dar amén. la aljaba de hijos. Eso quería compartir. Bueno, entonces como para concretar esto, entonces sí debemos pues cumplir con ese mandato a que Dios como mujeres creyentes, pues en especial nosotros las mujeres, Dios nos ha llamado, porque pues igual si aquel que no conoce de Cristo, si el impío tiene hijos quizás para que le sirvan al mundo, muchas veces las mujeres cristianas pues no los tenemos, ¿no? Pero bueno, hoy el Señor está hablando a nuestras vidas, amén. Amén. Bueno, otra de las preguntas que nos han hecho es cómo asimilar el cambio que se viene o que se tiene de cuando son novios a cuando ya se casan. Ok, bueno, para nosotros fue algo muy, muy, muy esperado, muy buscado también, ¿sí? Cuando éramos novios, precisamente yo tomo la decisión de decirle a mi esposa, bueno, que sea mi esposa, porque nosotros servíamos al Señor, ¿sí? Y pues en casa mi esposa tenía una hora de llegada. Entonces había momentos en los que nosotros íbamos y servíamos al Señor en grupos familiares, células, y mi esposa llegaba tarde a casa, pues ella tenía problemas en casa por eso, ¿sí? No, sino por la hora de llegada, más que todo, ¿sí? Por el cuidado, porque es importante ese Exactamente, por ese cuidado que pues los papás le tenían a ella. Entonces, pues yo en vista de esto también yo empiezo a orar, ¿sí? Yo le empiezo a orar al Señor, le empiezo a pedir que me muestre, ¿sí? Si en realidad pues mi esposa es ella, y de alguna u otra manera oraba al Señor para que me diera primero como algo El valor económico. de ir a pedir la mano. Sí, porque en el hombre yo creo que está esa responsabilidad siempre y cuando sea un hombre completamente responsable también, ¿no? Porque es bueno aclarar esto, ¿no? Un hombre se casa y él se casa, pero él debe tener la responsabilidad, ¿cierto? De poder suplir lo que hay en casa, ¿sí? Lo que se necesita en casa, de ser ese proveedor, ¿cierto? De tener esa responsabilidad. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión, cuando nos casamos, para nosotros fue, bueno, sí, para los dos fue algo muy bonito, ¿sí? Algo que esperábamos. Ya después, digamos que no le teníamos que pedir permiso a nadie a la hora de llegada, podíamos demorarnos más en los grupos familiares, en los lugares donde estuviésemos. Y era algo muy bonito, ¿sí? O sea que ese empalme en nosotros no fue como algo drástico, ¿no? Más adelante es donde se empiezan a ver como actitudes, la convivencia, ¿sí? Como hábitos que Exacto, cada uno de la convivencia. traía desde su casa. Exactamente, y muchas veces y muchas cosas yo he tenido que adoptar, ¿sí? Algo que yo no hacía, ¿sí? A las cosas que mi esposa hace, y ella ha tenido que adoptar cosas que no hacía a cosas que yo hago, ¿sí? Entonces esa convivencia, hasta incluso un ejemplo de eso es la crema dental. Yo soy una de las personas que la cojo de abajo y empiezo a sacar la Hacia crema arriba. hacia arriba, ¿sí? Pues mi esposa coge la crema y la espicha. Exactamente. Y eso era algo, digamos, que teníamos que manejar. Yo ahora veo la crema así, espichada, entonces la cojo de abajo y la vuelvo a poner como La como organiza quería. como Exactamente, ya. Pues básicamente eso. Y muchas veces hay problemas en casa porque no se saben comunicar o no se sabe soportar, ¿no? Recordemos que también el amor es
es eso, ¿no? Es benigno. Sí. Soportarse con paciencia. Exactamente, O exactamente. sea, perdón, hermana Melissa, o sea, hermano Adriano, sé que en uno de las enseñanzas que usted nos daba sobre el matrimonio, precisamente nos hablaba de esas cositas, ¿no? Que Exacto. cómo soportar de pronto esos hábitos con los que cada uno venimos y llegamos siendo dos personas totalmente diferentes, con hábitos diferentes, nos criaron diferente, ¿sí? Y algo que me llamaba mucho la atención que usted decía, y es que, pues, algo que me ayuda es estar siempre en esa búsqueda continua de ser lleno o llena del Espíritu Santo Exacto, eso es para clave. poder Ujú. tolerar esos detalles, ¿verdad? Sí, el texto de Efesios 5, que empieza desde el 18, el contexto al 6:4, que es la extensión más amplia en la Biblia sobre el orden de Dios para la familia, pone la base, que es buscar ser lleno del Espíritu Santo todos los días a través de la palabra, la oración, de esa comunión constante con el Señor, porque no hay otra manera. Y si usted mira, en el verso 21 pone la base de la sumisión voluntaria, que se puede lograr a través de una vida que busca ser llena del Espíritu, y inicia con la relación más importante del ser humano, que es el matrimonio, ¿sí? Y yo les decía que para mí el hecho de que el Señor inicie con la esposa, ¿cierto? Es porque a la mujer le cuesta más el sometimiento, ¿sí? ¿Por qué le cuesta más el sometimiento? Porque en la caída, recordemos, Eva tomó una iniciativa, ¿sí? En cuanto a la tentación que estaba sufriendo, y no le consultó a su esposo. El texto de Génesis 3:16 en una versión actual dice: desearás controlar a tu marido. Lo que la hermana Melissa decía, ese deseo de querer controlar, de querer tomar las riendas, está ahí. Y está en toda mujer. Cristiana, no cristiana, está ahí. La cristiana logra a través de la sumisión al Espíritu Santo sobrellevar eso, y el esposo debe contribuir amándola de la manera que la debe amar, como Cristo ama a la iglesia, para que esa consecuencia de la caída, que es querer controlar a su esposo, no sea un problema para ella. Cuando el hombre ir con su mandato de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que son 4 características, para la mujer es muy fácil someterse. No tiene ni siquiera el esposo que decírselo ni recordárselo. Eso nace, porque la sumisión del hombre tiene que ver en la manifestación de su amor por ella. Una mujer que se siente amada, respetada, valorada, que siente que su esposo daría su propia vida por ella. Dijo alguien, ¿qué mujer no se somete a un esposo? Sí, amén. ¿Cierto? Sí. Entonces, mire que muchas veces, y casi yo considero que en un 90% de los casos falla el hombre. Sí, falla el hombre, y lo digo con razón, porque uno comete esos errores. Entonces, el llegar después del noviazgo a una etapa de matrimonio, como decía el hermano Julián, es muy beneficioso que sea entre dos creyentes que le sirven al Señor, ¿cierto? Porque ese acople va a ser menos traumático, porque ambos vienen con la misma visión, vienen con una perspectiva muy similar, igual, y eso les ayuda en esa transición de novios a esposos, ¿cierto? Sí, amén. Y hace menos complicado ese acople, ¿ven? Más sin embargo, pues siempre está lo que aconsejamos, o sea, usted tiene que darlo todo por esa persona. Antes de casarse tiene que saber eso, y que las dificultades que vayan a venir, como decía el hermano Julián, cosas tan sencillas que de pronto la crema de diente le gusta empezarla desde abajo, pero ella lo empieza desde arriba. Sí. Y por eso hay situaciones, hasta discusiones y cosas que pueden llegar a mayores. Son cosas que son irrelevantes y se pueden solucionar, ¿cierto? Amén. En ese entendimiento. Entonces, eso hay que vivirlo y eso hay que superarlo. ¿Amén? Y hay que hacerlo con la ayuda de Dios. Amén. Igual, Pastor Adriano, si quiero hacerle una pregunta que surgía en el transcurso de este tiempo, y es: los matrimonios vienen a darla toda, pero como usted decía, los primeros 7 años, o sea, a los 5, 7 años es un fragmento donde uno dice, bueno, aquí de verdad vamos a consolidar la casa. ¿Por qué de pronto vienen matrimonios y se separan al poco tiempo?
Sí, lo que decíamos, esos primeros años que son los años de acoplarse, incluso cuando los matrimonios son entre personas de más edad, se hace más complejo ese periodo de unificación o sí, como ajustar las cargas, se hace más complejo entre personas de mayor edad. Y según las estadísticas, son en esos primeros años donde más ocurren las rupturas matrimoniales, ¿sí? Hermana Melissa, volvemos a lo mismo, o sea, todo nace de mantener una comunión constante con el Señor. Amén. Esto no es posible desde el solo conocimiento. Esto no es posible desde solo los ejemplos. Eso no es posible desde solo una conferencia de parejas. Esto se hace posible cuando yo me someto al señorío de Cristo. Amén. Cuando yo someto esas pasiones, ese mal carácter, esas debilidades de mi temperamento, diariamente las someto a Cristo, ¿sí? Yo les compartía, y lo comparto mucho, que yo duré muchos años orando por mi esposa, pero prácticamente era orando en contra de ella, ¿sí? Porque eso pasa. El esposo o la esposa es, Señor, mírelo a él. Cámbialo. O Señor, mírelo a ella, ¿cierto? Y yo muchos años doblé mis rodillas diciéndole, cámbiela a ella. Mírela, Señor, mírela, mire esto, mire aquello, ¿sí? Hasta que un día, una madrugada, Dios me habló y me lo dijo de una manera que cuando Él me habla así, yo entiendo que está muy molesto conmigo. Y me dijo que el que tenía que cambiar era yo. Muy claramente, 4 de la mañana, estoy yo arrodillado, orando como siempre por ella, y Él me dice, no, aquí el del problema es usted, compañero. Y me muestra cómo yo estaba haciendo las cosas mal, y desde ese día dije, sí, aquí el que tiene que cambiar soy yo. Entonces, se trata de eso, ¿sí? De mantenerme sometiéndome al Señor, y como dice la Biblia, pues, cámbiame a mí. Ahí, No, hermano Adriano. Dios me habló, cámbiame a mí. Yo, Señor, cámbiame. Todo cambió. Ahí ocurrió el cambio en su esposa. Claro, eso fue algo, eso fue casi que inmediato, o sea, y eso ocurre en los hogares. Si usted quiere que su hogar cambie, cambie usted. Amén. Si usted quiere que su relación cambie, cambie usted. Usted que nos está escuchando, ¿sí? Usted que está ahí detrás de la pantalla, no es el otro. Y quizás usted diga, uy, hubiera estado mi esposa o mi esposo aquí. No, es usted, Dios le está diciendo a usted, el que tiene que cambiar es usted. Amén. ¿Sí? Recuerdo que una vez predicando en una iglesia sobre matrimonios también, una señora del auditorio, una hermana grita, ¡ay, para mi esposo! Y yo le digo, no, es para usted. Y luego cuando termina la conferencia me dice ella, Dios ya me lo ha dicho varias veces, que la que tengo que cambiar soy yo. Le dije, entonces, ¿qué espera? ¿Sí? Siempre ahí hay que hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Amén. Ya para agregar un poquito acá, lo que el hermano Adriano venía explicando hace unas conferencias atrás, precisamente es eso, de amar a su esposa, ¿sí? Porque Meli estaba preguntando de por qué no, o sea, si ya hay un noviazgo, digamos, de años, llegan, se casan y después no funciona, ¿sí? Uno de los principios y las bases precisamente de esto era lo que el hermano Adriano decía, ¿sí? Proverbios 10:9 me habla precisamente de que el principio de la sabiduría, ¿cierto? Es el temor al Señor y que conocer al santo da buen juicio, ¿sí? Entonces, directamente el santo es nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Jesús es tener sabiduría de parte de Dios, ¿sí? Y esto lo podemos complementar precisamente como lo decía el hermano Adriano, de que la palabra habla de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, con un amor ¿qué? Sacrificial, completamente sacrificial. Yo debo tener claro, yo debo entender que yo debo morir prácticamente por mi esposa, ¿sí? Y para complementarlo no solamente para la esposa, sino en Juan 13:34 me dice la palabra, dice, el Señor Jesús dice, así que ahora yo les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros, ¿sí? O sea, es ese amor y yo pienso que esa es la base del matrimonio, ¿sí? Entender que yo debo morir prácticamente por la otra persona. Amén, hermano Julián. Bueno, otra de las preguntas que nos han dejado en esta serie de matrimonios es, si ambos trabajan en el hogar, ¿ambos deben aportar para los gastos del hogar
o solo es el varón el que debe dar la provisión para la casa? Bueno, son preguntas bastante fuertes. Bíblicamente hablando, es el varón el encargado de la provisión de los gastos del hogar. Muchos podrán decir, pero hermano, en medio de la situación, hoy en día el sueldo no alcanza, hoy en día las cosas están muy costosas y necesariamente la esposa tiene que trabajar y aportar. Yo compartía en unas conferencias atrás que una de las formas en que yo debo amar a mi esposa, según la Biblia, es que mi amor debe protegerla a ella y cuidar su santidad, ¿sí? Y mirábamos que muchos de los problemas de pecado, hablando en este caso del adulterio que ha destruido a muchas familias, se generan en los ambientes laborales, ¿cierto? Porque son personas que están pasando con otras personas 8 y 10 horas diarias, ¿sí? 48 horas, 50 horas, 60 horas semanales, y con el cónyuge se ven 2 horas en el día o 1 hora en el día, ¿sí? Sí, Lo sí. mismo sucede a veces con los hijos. Los hijos los llevamos 40 horas a la escuela, donde los instruye un profesor inconverso, y los llevamos 1 hora a la escuela dominical. Y queremos tener niños bien doctrinados con ese poco tiempo. Entonces lo mismo sucede a veces en el hogar. El esposo está llamado a ser el proveedor. Dios lo diseñó y lo preparó para eso. Lo que el hermano Julián decía, un hogar disfuncional es donde el esposo deja de cumplir ese rol y la esposa sale a buscar cómo cubrir esos faltantes, ¿cierto? Y es allí donde se generan muchas situaciones. Primero, los primeros que van a sufrir este descontrol en la familia son los hijos. Los hijos son las primeras víctimas de esta situación. Y vuelvo y repito, ya uno lo habla desde la experiencia. Qué bueno que la madre pueda ser la que eduque a sus hijos, la que los levante. No hay privilegio más grande para ella en la vida que ese, ¿cierto? Ya vendrán otras etapas, como lo estamos diciendo. Los niños no se van a quedar siempre pequeños. Uno vive diferentes etapas en el matrimonio y llega un momento en que uno se vuelve a reencontrar con su cónyuge, ¿sí? Cuando los hijos ya crecen. Pero bíblicamente hablando, el encargado de la responsabilidad de sostener los gastos básicos del hogar es del hombre. Yo considero que la mujer puede generar ingresos de otras formas, ¿sí? Y hay muchas maneras hoy en día de hacerlo. Hoy en día es mucho más fácil hacer un teletrabajo o estar en casa generando algún recurso sin descuidar el hogar o la familia. Pero siempre el hombre es el que debe asumir las riendas. Si la esposa ayuda, qué bendición en esa área, ¿cierto? Pero el esposo es el encargado de cubrir esos gastos. Dios le dio la capacidad. Dios se la entregó a usted. Y cuando la mujer permite que sea el esposo el que lo haga, yo he oído testimonios que incluso la economía cambia. Donde pareciera que el sueldo de la esposa se hacía tan necesario para cubrir los gastos, no ocurre de esa manera. Porque es que, hermanos, Dios honra sus principios. Lo que Él estableció, Él sabe honrarlo. Amén. Y Dios le dará la capacidad al esposo, y es algo que Dios lo hace, no sabemos cómo dejar de entrar un sueldo a la casa va a cubrir la necesidad. Es algo que Dios lo da. Y yo sí invito a los hogares cristianos que usted, esposo, asuma ese rol, ¿cierto? ¿Cuántas esposas están hoy cansadas, que salen a trabajar a un ambiente laboral pesado, se exponen su santidad, su integridad, escuchando de pronto todo el día cosas ahí, sugerencias, y lo que le pasó a Eva, todo el día el diablo ahí, dele y dele y dele. Y fuera de eso, llegar a la casa, asumir otro trabajo del hogar. Si uno va a hablar ahorita con una esposa en esa condición, créame que muchas estarán a punto de botar la toalla, ¿cierto? Sí, claro. De decir, no, yo estoy cansada, y entre más este hombre como que produce menos, y yo cada vez asumo más gastos. No, el rol no se puede invertir. Sí, y precisamente por invertir esos roles es que llegamos a tener tanta problemática. Sí, en un programa hablábamos
en uno de los programas de Sujetarme y demás, y recordaba cuando el pastor Adriano enseñaba en un tiempo de hombres de que el hombre era el proveedor y la mujer es la que da como una parte de la inversión, ¿sí? No quiere decir que porque como él es el proveedor y yo me hago mis gasticos, mis entradas aparte, pues no voy a aportar, pero no es aportar una responsabilidad de él, sino poder apoyarle como tal y poder llegar a ese acuerdo de que lo que yo me pueda generar sea para poder crecer como familia, como pareja. Y si quiero hacer una pregunta porque también surgía, al pastor Adriano le quiero decir es, cuando, son como dos ahí, pero cuando de pronto pasa de que la esposa dice, pero Melissa, si yo no tomo las riendas de la casa, mi esposo no lo va a hacer. Y si él lo sabe, si el esposo sabe y entiende que él tiene que ser el proveedor, pero no lo hace, ¿usted qué aconsejaría en esa área? Son dos preguntas, pero todas, las dos tienen una relación. Sí, o sea, si el esposo es cristiano, pues yo decía, ¿no? Hay que hacer mucha pedagogía también con los hombres. Y qué bueno que los jóvenes puedan escuchar estas cosas y saber que a qué se llega al matrimonio. Yo considero que si el caso ya va en este nivel de que la esposa es la que ha estado ahí al frente batallando, que considero que esa mujer ya tiene que estar cansada y que está a punto de botar la toalla, es precisamente por esa falta de asumir el compromiso de parte de su esposo. Ella debe empezar a ceder ese terreno para que él lo asuma, ¿cierto? Y yo considero que hay que empezar a hacerlo de manera gradual, al punto de que ese esposo vaya empezando a asumir el rol que le corresponde. De pronto no lo va a hacer de una vez, pero sí debe ella empezar a trabajar y a dejar que él vaya asumiendo esa responsabilidad, ¿cierto? Porque en parte, también ella es responsable de haber asumido la carga y haberlo dejado a él ahí, ¿sí? No debe hacer esto la mujer. Precisamente eso hace parte de ese querer tener el control de lo que hablábamos, ¿cierto? De querer ella ser la que provee, la que suple y querer como estar tomar encima la iniciativa en el hogar. No le corresponde ese lugar a la mujer. Ese lugar le corresponde al varón. Perdón, hermana Dima, creo que entra ahí también. Y es, sí, listo, eso le corresponde al varón. Pero si el esposo, ¿cree usted que por tener una familia disfuncional o una familia diferente puede hacer que esto esté acarreando alguna consecuencia en el matrimonio? ¿Y cómo me gustaría, porque sé que nos van a escuchar y nos están escuchando en este momento, me gustaría que usted pudiera aconsejar desde este punto a esos esposos que de pronto han pasado por se dice fragile o una situación así de muy niños o en su familia? ¿Eso puede afectar al matrimonio como tal? Claro, definitivamente, toda disfuncionalidad que se dé en las familias, como lo decíamos, las primeras víctimas, llamémoslo así, o los primeros afectados son los hijos, ¿sí? Yo sacando cuentas y haciendo un recuento de mi hogar, yo creo que yo viví en el hogar más disfuncional del mundo. Existían todas las disfuncionalidades en mi casa, ¿sí? Pero fue la manera de yo asumir la vida. Yo asumí todas esas disfuncionalidades sin saberlo. Yo siempre las asumí como un reto para mí. Y siempre quise hacer todo lo contrario a lo que yo veía que no se hacía bien desde mi casa. Amén. Entonces, no, pero no todos asumen las cosas así. Sí, porque usted lo entendió, pero cuando la persona de pronto dice, no, eso no pasa nada, ¿cómo se llega al punto de que la persona entienda que sí puede hacer influye, por eso? Demasiado influye, y hay que hacer pedagogía, o sea, hay que enseñarle a los varones estas cosas, ¿sí? Yo considero que estos espacios nos ayudan para eso, pero también como iglesia del Señor debemos enseñar a nuestros jóvenes, ¿sí? Sí, amén. Porque realmente la tarea de nosotros como ya padres adultos, en el caso mío, es preparar a la generación que viene, ¿sí? A esa generación que viene. Ahora, yo no estoy formando solo hijos para mí. Aparte de yo formar ministros para el Señor, estoy formando esposos y estoy formando esposas. Y debo hacer mi trabajo, ¿cierto? Es trabajo del padre hacerlo. Ahora, si ese cónyuge, ese hermano que nos está escuchando,
viene de un hogar disfuncional, ¿cierto? Donde ocurría quizás lo que él está proyectando en su familia, debe entender que eso no lo excusa para seguir haciéndolo así. Él debe cambiar esos modelos, porque precisamente va a continuar con esa cadena con sus hijos. Ese varón que está ahí levantándose en su casa va a tener los mismos problemas que usted está teniendo hoy en día en su futuro matrimonio, y quizás peores. Amén. Bueno, pues ya para ir finalizando, no queremos sin dejar de dar respuesta a esta pregunta que es muy importante, sobre todo para los solteros. Amén. Y es cómo saber elegir la persona correcta para casarse. Bueno, esa sí que es una pregunta, dijo, la pregunta del $1.000.000. Realmente a veces hay mucho temor dentro de los jóvenes cristianos para elegir esposa. La Biblia nos da principios. La Biblia no nos pone ni medidas, ni colores, ni sabores. La Biblia nos da principios. La Biblia nos dice que nos casemos en el Señor, ¿sí? O sea, que la persona que no se case en yugo desigual, que sea un cristiano, ¿cierto? Como nacido de nuevo, lógico, eso tiene mucho que mirarle. Pero vamos al texto. Yo les decía ahorita antes de la grabación que la clave está en que Dios es quien le trae la esposa a Adán. Y ahí esto tiene que ver con todo, ¿sí? Yo no puedo escoger a ojímetro, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. No puedo de pronto ya sentir algo por una persona o quizás ya tomar una decisión después de que ya entregué mi corazón, porque me voy a equivocar, ¿sí? Lo más importante es pedirle al Señor que Él sea el que traiga a esa persona, ¿sí? Yo siendo aún inconverso, yo pedía eso. Yo decía, Señor, usted traerá a la persona indicada que me va a ayudar a salir adelante. Lo hacía a mi manera. Entonces, ante todo orar, ¿sí? Ante todo pedir que el Señor sea el que traiga a esa persona a usted, ¿sí? En el caso suyo, usted es soltera, que Dios traiga a ese varón que usted necesita a su lado. Y eso es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Uno no lo sabe en qué momento ocurra, ¿sí? Pero esa es la base, o sea, esperar que Dios sea que traiga a esa persona a nuestro lado. Amén. ¿Quería decir algo, hermana Melissa? Sí, algo como ya como que el pastor Adriano nos puede ayudar en esta otra pregunta que me decían, me compartían también, y es en cuanto a eso. Porque la idea es que los matrimonios que de pronto están teniendo algún inconveniente o se han divorciado y de pronto quieren volver a intentarlo, ¿cómo usted considera que sí puede volver a ver ese amor, o que sí hay ese amor para poder volver a formar un nuevo hogar? Si son creyentes, la Biblia dice que Romanos 5:5, que todo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y restaurar un matrimonio después de que ha tenido una ruptura por alguna situación difícil es simplemente volver al origen, volver a la esencia, volverse a Dios, ¿sí? Volverse a la fuente, porque esto no es desde el punto de vista humano, desde la fuerza o desde la comprensión de las cosas. Cuando yo voy a la fuente, que es el Señor, y llena ese corazón de ese amor que está ahí, es fácil volver a restaurar una familia, es fácil volver a restaurar un hogar. Dios es un Dios de restauración, pero entendamos que debemos volvernos a Él. En ese proceso de restauración es clave que ese cónyuge se vuelva a Dios, y esa es mi oración. Yo le decía al Señor, una vez que enseñaba ese tema, Dios me dijo, no solamente enséñelo, sino interceda por esos matrimonios. ¿Mi oración cuál es? La que está registrada en el libro de Malaquías, cuando dice que Él hará volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. Mi oración es que el Señor haga volver el corazón de ese cónyuge a Dios y a su familia, ¿sí? Porque así será la forma en que ese hogar se pueda restaurar, que ese cónyuge que abandonó el nido se vuelva a Dios, Dios lo toque, Dios lo llame nuevamente, y al volverse a Dios nuevamente podrá volver a restaurar su familia. Amén. Bueno, qué bendición. Quisiéramos contar con muchísimo más tiempo para poder contestar cada una de las preguntas que ustedes nos dejaron ahí en los debidos devocionales que estuvimos subiendo de esta serie de matrimonios, pero
pues bueno, tratamos de lo posible, pues responderle las preguntas más claves de los matrimonios. Y quiero pues darle las gracias a nuestra hermana Melissa, a nuestro hermano Julián por habernos acompañado, bendecirlos, desearles que, bueno, que llevan 7 años de casado, que de aquí hasta que venga Cristo el Señor les continúa ayudando, fortaleciendo, dándole la sabiduría para que sigan llevando ese hermoso hogar y pues sus 2 hijos puedan ser levantados para la gloria de Dios. Amén. Y que puedan seguir teniendo más hijos. Y que puedan seguir llenando la aljaba. Amén, Amén. hermana Melissa. Yo quisiera despedirme con este salmo, hermana Edilma. Y dice el Salmo 112, dice: alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Amén. Qué bendición. También pues darle la gracia a nuestro pastor Adriano por sacar de su tiempo, por enseñarnos este tema que es muy importante para las familias, aún también que no conocen de Cristo. Sé que ha sido de gran bendición. Gracias, pastor Adriano, que el Señor le continúe bendiciendo, le dé aún más sabiduría para poder enseñarnos de estos temas tan hermosos y tan preciosos y que tan necesarios en esta sociedad que estamos viviendo hoy en día, hermana Adriano. No, gracias a ustedes y la verdad pues no somos los esposos perfectos. Y no quiere decir que no hayamos tenido o tengamos dificultades en nuestro hogar, pero como yo lo he dicho, somos personas que lo estamos dando todo por nuestra familia. Amén. Y lo seguiremos haciendo. Y que aún en medio de la adversidad seguiremos adelante, ¿no? Con la ayuda de Dios. Que Amén. Dios les bendiga, que Dios les ayude, que puedan encontrar esa senda de reconciliación, de restauración y de hacer todos los ajustes que sean necesarios y de esforzarse al máximo por sacar esta relación adelante. Amén. Eso es agradable delante del Señor y crea que Dios puede ayudarle para solucionar todas esas circunstancias. Amén. También agradecemos a todos y cada uno de los que han permanecido conectados a este devocional. Les invito para que pues nos sigan en nuestras páginas de Facebook, de YouTube, lo compartan para que podamos llegar a muchas más personas que quizás están necesitando de esta palabra que compartimos aquí en este devocional. Volvamos a Dios. No se pierdan nuestras transmisiones. Estamos todos los días lunes saliendo al aire para bendecir sus vidas. También para nosotros es una bendición haber podido crear maravilloso espacio. Amén. Amén. Y bueno, hemos llegado al final de este devocional y no queremos pues despedirnos sin que nuestro pastor Adriano dirija una oración por los matrimonios, por los hogares que quizás están enfrentando crisis, pero que sé que con la ayuda de Dios van a poder salir adelante. Ok, vamos a orar. Y yo quiero que esto sea un compromiso de todos, ¿sí? Que siempre estemos ayudando a orar por las familias. Démosle gracias a Dios Padre en el nombre de Jesús. Queremos darte gracias en esta hora, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos regalas, de poder compartir con nuestros hermanos de lo que tú nos has enseñado y nos has regalado, Padre. Hoy dedicamos nuestras vidas a ti, nuestro matrimonio los consagramos a ti, pero también pedimos por todas aquellas familias, Señor, de nuestros hermanos en la fe, que están sufriendo situaciones en su hogar o que han sufrido separación por causa de alguna circunstancia, oh Dios. Oramos para que tú hagas volver el corazón de esos cónyuges a ti, Señor, basados en esa promesa de la Escritura, que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, Señor. Haz volver el corazón de esas familias hacia ti para que haya una restauración en esos hogares. Oramos, oh Dios, para que tú cubras esas familias con tu sangre, que la mano del enemigo no pueda meterse para venir a dañar o destruir. Tu palabra dice que lo que Dios ha unido no puede separarlo el hombre. Y cubrimos todos los matrimonios de nuestros hermanos, nuestras familias, Señor, bajo el poder de tu sangre, y te damos gracias, Padre, y clamamos a ti pidiendo la restauración de toda familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que tengan un feliz inicio de semana y una semana llena del amor, de la gracia y del favor de Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga.